Apoyo nace para dar información confiable. Durante el gobierno militar, donde no había libertad de prensa, se estaba gestando una crisis económica importante, no había información. La idea era simplemente crear una publicación que pudiera transmitir la gravedad de la crisis ante el sector empresarial. Digamos, entre el 83 y el 84, Apoyo sufre rudos cambios a partir del sistema de asesoría empresarial. Uno de ellos es la creación de Opinión y Mercado, para lo cual se convoca a un grupo de personas que forman un equipo que trabaja en el local de González Larrañaga, un sitio pequeñito. En ese ambiente nace Opinión y Mercado. Un buen día Felipe apareció en Apoyo diciendo que tenía esta idea de hacer encuestas de opinión pública, que nosotros no sabíamos muy bien qué era. Y de alguna manera era como bien pionero en el tema, porque era decirle a la población, ¿y tú qué piensas? La unidad de encuestas se creó porque a mediados de los 80s, ya dentro del sistema democrático, era importante conocer un poco más del Perú tan plural. La idea original era incluir lo que nosotros recogíamos de información en nuestras publicaciones y darla a conocer. Y de alguna manera era un poco como de darle un espacio, un protagonismo al ciudadano de saber qué piensa. Así empezó. Yo publiqué las primeras encuestas que Alfredo Torres hizo en su vida, cuando él estudiaba en la Universidad del Pacífico y yo dirigía la revista Panorama de los alumnos de la Universidad del Pacífico, y Alfredo, él creo que ya estaba en quinto año, estaba en cuarto año, hizo su primera encuesta entre los alumnos de la universidad para saber qué es lo que los alumnos de la Pacífico iban, cómo se inclinaban las intenciones de voto en la universidad. Esa fue la primera encuesta que Alfredo hizo y la publicó cuando yo dirigía la revista Panorama, así que yo puedo decir como Fernando que yo lo descubrí. Bueno, de Apoyo, lo primero que siempre he recordado han sido que eran muy ilustrativas, eran muy simpáticas las encuestas, tenían los dibujos de Pepe San Martín, trataban de alguna manera de llevar las encuestas a un nivel más amigable, más pedagógico, más cercano. La primera encuesta la hicimos a fines del 84. Faltaban poco para las elecciones del 85, así que naturalmente el primer tema elegido fue la intención de voto presidencial. Nuestra segunda encuesta también es muy interesante. Fue una encuesta por encargo de la revista Debate sobre temas de hábitos sexuales de los peruanos. En ese entonces el trabajo era bastante mecánico. Todos hacíamos de todo, ¿no? Había jornadas en que uno empezaba haciendo encuestas en el día y terminaba pintando las zonas para el siguiente, ¿no? Las elecciones municipales del 86 representaron para nosotros nuestra primera oportunidad de estar en televisión y de cumplir con un gran reto que era dar el mismo día resultados de una gran encuesta. Era muy duro, era época donde no había teléfonos celulares, ¿no? Teníamos un ring, ¿no? Pero era la única manera de poder comunicarnos con el canal, ¿no? Pero el problema mayor estuvo en cómputo. El canal nos había ofrecido ocuparse ellos del sistema de procesamiento. Esto no funcionó. Y en el fondo, por un buen tiempo, tuvimos que estar trabajando con palotes, ¿no? Y terminamos varios, entre ellos Felipe, Alfredo, ¿no? Gabriel, tabulando y calculando con una calculadora chiquitísima. Y recuerdo mucho a uno de los ejecutivos de ese momento saliendo disparado con un papelito mísero hacia el switcher, ¿no? Para que Morosini cantara el flash de ese momento, ¿no? Cuando esos anuncios se corroboraron después, la verdad es que la sensación del logro fue enorme, porque ya habíamos hecho las cosas, como digo, a palotes. Bueno, ya teníamos 5 años trabajando, al año 89, y yo escribía de vez en cuando artículos sobre opinión pública, y como que era necesario pasar al siguiente nivel, ¿no? Que era hacer un libro que pudiera tener pues una mayor profundidad para entender cómo era el elector peruano. La idea del perfil del elector en el año 90 pues me pareció magnífica, porque fueron de los primeros esfuerzos por entender bien qué cosa era el elector en el Perú. Y pudimos, a través de ese libro, acercarnos a lo que era pues las preferencias del votante. De alguna manera se anticipó el triunfo de Fujimori. Revisando las primeras tablas de resultados, voy donde Alfredo y encontramos un 6% en otros. Entonces Alfredo me dice, oye, esto es un error, esto está equivocado, no puede haber tanto porcentaje de otros.
y reviso las encuestas y de ese 6%, 3% era de Fujimori. Bueno, lo que pasó en el año 90 fue que las encuestas hasta un mes antes de las elecciones mostraban a un Vargas Llosa muy fuerte, y recién en las últimas semanas vimos cómo Fujimori crecía día a día hasta llegar a ocupar el segundo lugar en la primera vuelta. En esa ocasión nosotros tuvimos una conferencia de prensa con la prensa extranjera y contamos que Fujimori ya estaba segundo y que por lo tanto podía ser el ganador de la segunda vuelta, cosa que finalmente ocurrió. A raíz de ese contraste entre las opiniones del sector dirigente y lo que fue el voto mayoritario por Fujimori, sobre todo en la segunda vuelta, es que decidimos hacer un estudio que nos mostrase los perfiles de los diferentes niveles socioeconómicos para entender mejor lo que era nuestra realidad. El trabajo que Apoyo ha hecho en cuanto a los niveles socioeconómicos ha sido un esfuerzo tremendamente relevante para muchos. Pero para los que trabajamos en marketing tiene además un significado especial porque fue la primera oportunidad que tuvimos de aplicar el concepto de segmentación. El primer pilar de una estrategia de marketing es segmentar el mercado, pero no habían herramientas. El estudio de niveles económicos de Apoyo fue la primera herramienta que realmente nos permitió aplicar esos conceptos de segmentación. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Cuando se produce el autogolpe, teníamos naturalmente que medir lo que la opinión pública pensaba al respecto. El resultado fue que el 80% estaba a favor del autogolpe. Nuestro compromiso con la verdad nos obligaba a publicar ese resultado, pero al mismo tiempo sentíamos que no podíamos nosotros avalar una posición que nos parecía muy grave para el país. Teníamos la obligación con la opinión pública de hacer una encuesta después de un hecho tan importante como el autogolpe de abril del año 92. Pues lo que había que cumplir con un mandato con la verdad, y el trabajo era revelar lo que la gente estaba pensando, sin perjuicio de lo cual pues manifestábamos nuestra discrepancia con eso, y por eso es que era tan importante acompañar esas encuestas con un editorial que dijera eso es lo que la gente piensa, no es lo que nosotros apoyamos. Bueno, recuerdo claramente que estaba conversando con Alejandro Toledo, Manolo Torrado y Yosuke Murakami, un investigador japonés, cuando de pronto escuchamos la explosión y yo le comenté a Yosuke si era parte de las celebraciones y me dijo que evidentemente no era. Cuando ya nos comienzan a introducir en las habitaciones, uno de los terroristas al que le apoyaban el árabe, que era un sociólogo, me reconoce y me dice: señor Torres, esto va a ser muy interesante, esta experiencia va a ser muy interesante para su trabajo profesional. Con estos diálogos iniciales sentí que tenía, digamos, una situación de tranquilidad suficiente como para atreverme a hacer una encuesta sin riesgo de vida, ¿no? Quisimos averiguar qué pensábamos los rehenes, ¿no?, sobre la situación, quién había sido responsable de que estos hechos ocurrieran, cómo nos trataba el MRTA, cómo queríamos que el gobierno resolviera la situación. La encuesta tuvo una tremenda repercusión en los medios, inmediatamente salió en televisión, la prensa extranjera la cubrió mucho. Libros que se hicieron años después o meses después también incluyeron los resultados, porque probablemente ha sido la única experiencia en la historia de una encuesta hecha en circunstancias tan especiales, ¿no?